Mi padre me pidió quemar una caja sin abrirla, un año después lo desobedecí y descubrí que había asesinado a mi madre. Desde que tengo memoria, mi papá fue mi héroe. Ramiro era ese tipo de hombre que cuando entraba en una habitación, todos lo notaban. Alto, elegante, con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera y una voz profunda que imponía respeto sin esfuerzo. Siempre vestía bien, hablaba con seguridad y parecía tener el control absoluto de todo. A veces, hasta creía que podía detener el tiempo si se lo proponía. Él me decía que era millonario. Y lo parecía. Nuestra casa era una mansión en toda regla, con columnas en la entrada, fuentes en el jardín y un portón eléctrico que chirriaba cada vez que se abría como si supiera el peso que llevaba encima. Ramiro solía repetirme, todo esto es tuyo, Iván. Lo construí para ti. Yo me lo creía. ¿Cómo no? Me llevaba sobre sus hombros por los pasillos, me compraba todo lo que le pedía, consolas, juguetes, ropa de marca, bicicletas que usaba una vez y luego guardaba como trofeos. Cuando cumplí 10 años, me regaló un pony. Un pony real, con su propio establo en el jardín trasero. A los 15, un auto deportivo. No podía conducirlo aún, claro, pero lo tenía ahí, brillante, esperando por mí. Era como vivir dentro de una historia inventada por un niño rico. Y yo lo era. Un niño rico y solo. Porque aunque lo tenía todo, había un espacio vacío que nunca lograba llenar, mi madre. De Elena, mi mamá, no sabía casi nada. Mi papá siempre me decía que había muerto cuando yo tenía 3 años. Un accidente. Fue algo rápido, Iván. No sufrió, repetía cada vez que yo preguntaba. Pero nunca decía más. Ni un detalle. Ni una palabra de más. Y en la casa no había una sola foto de ella. Ningún cuadro, ninguna historia, nada. Como si nunca hubiera existido. Crecí con una imagen borrosa de ella en la cabeza. A veces intentaba cerrar los ojos fuerte y obligarme a recordar, pero lo más que lograba era un perfume indefinido, una voz que se desvanecía, una caricia que no sabía si era real o imaginada. El silencio alrededor de su nombre me pesaba más que cualquier otra cosa. Y por mucho que Ramiro se esforzara por darme todo, no podía darme eso. Durante muchos años fuimos solo él y yo. Pero cuando tenía 17, algo cambió. Ramiro apareció un día con una mujer a su lado. Se llamaba Verónica. Y desde el primer segundo, supe que no era como él. Recuerdo esa tarde. Estaba almorzando un sándwich en la mesa del comedor principal, distraído con una serie en la tablet, cuando escuché sus pasos. Entró con ella del brazo, sonriente, como si estuviera presentando a una obra maestra. Iván, ella es Verónica. Vamos a casarnos, dijo, así, sin más. Casi me atraganté. ¿Casarse? ¿Con una mujer de la que jamás había oído hablar? Ella era joven, no más de 20. Pelo liso, castaño oscuro, ojos fríos, sonrisa forzada. Llevaba un vestido ajustado, elegante, con un brillo que parecía decir miren que tan lejos llegué. Y lo peor fue cómo me miró. No con simpatía. No con curiosidad. Me miró como si fuera un obstáculo. Intenté aceptar la situación, por él. Por Ramiro. Lo vi feliz. Más liviano, más sonriente. Y yo no quería arruinarle eso. Pero Verónica no me lo hizo fácil. Cuando estábamos solos, su tono cambiaba. Dejaba de lado las sonrisas falsas y hablaba con una frialdad quirúrgica. No ensucies el suelo, Iván. ¿No crees que ya eres un poco grande para seguir viviendo con papá? Eran comentarios envenenados, de esos que no te matan, pero te atraviesan. Con cada palabra, me recordaba que yo no era parte de su plan. Que si por ella fuera, yo ya estaría fuera de la mansión. Yo me limitaba a ignorarla. A fingir que no me afectaba. Pero sí me afectaba. Porque todo lo que yo siempre había querido era una madre, alguien real, que me abrazara, que me escuchara. Verónica no era eso. Ni cerca. Y con el tiempo, Ramiro comenzó a alejarse de mí. Ya no teníamos nuestras noches de películas. Ya no jugábamos ajedrez en su estudio. Las cenas familiares pasaron a ser cenas románticas entre ellos. Los fines de semana los pasaban en la playa, en hoteles de lujo, en reuniones con gente que hablaba de inversiones y yates. Yo me quedaba solo en la casa. Comía en la cocina con los empleados, dormía más de la cuenta o me perdía mirando los jardines desde el balcón de mi cuarto. Me preguntaba cómo habría sido todo si Elena estuviera viva. ¿Me sentiría tan solo? ¿Habría alguien que me preguntara cómo me sentía de verdad? Pasaron 2 años así. Hasta que una mañana, la rutina cambió. Ramiro no bajó a desayunar. Era raro,
porque él siempre se levantaba antes que yo. Fui a buscarlo. Golpeé su puerta y no respondió. Entré. Estaba en la cama, pálido, empapado en sudor, con la mirada perdida. Apenas podía hablar. Lo llevé de inmediato al hospital. En el camino, no dejaba de repetir mi nombre. Como si supiera que se estaba yendo. Los médicos fueron claros. Una enfermedad terminal. Avanzada. Agresiva. Le quedan semanas, tal vez un mes, dijo uno de ellos, sin rodeos. El mundo se detuvo. Me pasé los días yendo y viniendo del hospital. Me quedaba a su lado, tomándole la mano, escuchando su respiración cada vez más débil. Él intentaba mantener su sonrisa, pero sus ojos hablaban de miedo. De arrepentimiento. De despedida. Una noche, cuando Verónica no estaba, Ramiro me hizo una seña con la mano. Me acerqué. Su voz era apenas un susurro. Iván, necesito que me escuches. Es importante. Me incliné, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca lo había visto tan frágil. Todo lo mío es tuyo, me dijo. La herencia, la casa, las cuentas, todo. Sé que Verónica está aquí por interés. Por eso no la incluye en el testamento. Hizo una pausa. Tosió. Respiró con dificultad. Pero hay algo más, en el sótano. Hay una caja de madera, vieja. Está cerrada. Tienes que prometerme que la quemarás. Sin abrirla. Jamás. Me tomó de la mano con una fuerza que no pensé que le quedaba. Me miró a los ojos como si supiera que no quedaba tiempo. Prométemelo, hijo. Y se lo prometí. Le dije que lo amaba, que gracias por todo. Y él sonrió. Por última vez. 3 días después, Ramiro murió. Lloré durante toda la noche. No sabía cuánto dolor podía caber en un solo cuerpo hasta que lo viví. Ramiro había sido mi mundo. Con todo lo bueno y todo lo malo. Y ahora, no estaba más. No importaban los autos, la mansión, los millones. Nada llenaba el vacío que dejó su ausencia. El funeral fue un espectáculo incómodo. Gente que apenas conocía lloraba más que yo, abrazaban a Verónica como si ella fuera la viuda desconsolada. Llevaba un vestido negro ajustado, más de gala que de luto, y cada lágrima parecía ensayada. Posaba frente al féretro como si esperara fotógrafos. Yo la observaba con una mezcla de rabia y resignación. Pero lo peor vino después. Una semana más tarde, el abogado de mi padre, Mauricio, nos citó a ambos para la lectura del testamento. Verónica llegó al despacho envuelta en perfume caro y con una expresión de superioridad difícil de explicar. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con ese aire de todo esto pronto será mío. Yo no quería estar ahí. Solo quería que todo acabara, volver a casa, encerrarme y llorar en paz. Pero había que cumplir con el protocolo. Mauricio, un hombre mayor, delgado, con lentes gruesos y voz neutra, comenzó a leer. Cada palabra parecía un golpe sordo. A mi hijo, Iván, le dejo la totalidad de mis bienes. La mansión, las cuentas bancarias, las propiedades, los activos. Todo pasa a su nombre. El silencio fue absoluto. Verónica se congeló. Su rostro cambió de la sonrisa plástica a una expresión de incredulidad. Su mirada iba del abogado a mí como si esperara que alguno se riera y dijera que era una broma. ¿Qué? Murmuró. Y después, estalló. Esto es un error. Ramiro me prometió la mitad. Tú no vas a quedarte con todo, Iván. Te voy a arruinar. Mauricio ni se inmutó. El testamento es claro, señora. No hay ninguna mención a usted. Y, según los registros, nunca se casaron legalmente. La forma en que salió de esa oficina fue casi cómica, gritando, amenazando, diciendo que esto no quedaría así. Pero en el fondo, todos sabíamos que no tenía nada. Había jugado sus cartas y perdió. Yo regresé a la mansión solo. Dueño de todo. Dueño de nada. Caminé por los pasillos y no sentí orgullo, ni alivio, ni satisfacción. Solo un frío intenso, como si el aire hubiera cambiado. Me senté en el borde de la cama, sin saber qué hacer. Y entonces pensé en lo último que me había dicho mi padre, la caja del sótano. No tenía idea de que podía contener algo tan importante. Ni por qué me había pedido que la quemara sin siquiera abrirla. Pero bajé. Busqué en el sótano polvoriento, entre muebles viejos y cajas apiladas. La encontré en una esquina oscura, cubierta por una manta gris. Era una caja de madera, sencilla, con un candado oxidado. La levanté. No pesaba mucho, pero se sentía, cargada.
como si guardara un secreto que no quería ser tocado. La llevé al jardín trasero. Preparé una hoguera. Pero cuando estaba a punto de lanzarla al fuego, me detuve. No sé por qué. Tal vez por miedo. Tal vez por la necesidad de aferrarme a algo de él. Tal vez porque, en el fondo, nunca creí del todo en promesas sin explicación. La guardé. La metí en el armario empotrado de mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Me dije a mí mismo que no la abriría. Que solo quería conservarla como un recuerdo. Pero eso era una mentira. Yo sabía que en algún momento la curiosidad iba a ganarme. Pasaron los meses. Intenté seguir adelante con mi vida. Me inscribí en un gimnasio, fui 2 veces. Compré una guitarra eléctrica, tomé 3 clases, luego la dejé. Incluso conocí a una chica en la oficina de inversiones de la empresa de mi padre. Ariana. Tenía una risa que me hacía olvidar todo, al menos por un rato. Salimos algunas veces. Me gustaba. Me hacía reír, me hablaba de cosas sencillas, me bajaba del drama. Pero había un peso entre nosotros que no podía ignorar. Algo en mí estaba bloqueado. Y no tenía que ver con ella. La caja seguía ahí. Esperando. Respirando. Pasó un año. Una noche tuve una pesadilla. Soñé con Ramiro. Estaba en su cama del hospital, sudando, mirándome fijamente con los ojos vacíos. Repetía una y otra vez, ¿por qué no la quemaste, Iván? ¿Por qué? Me desperté jadeando, con el corazón a 1000. No aguanté más. Me levanté, fui al armario, saqué la caja y la puse sobre el escritorio. Me senté frente a ella, respirando agitado, con las manos temblando. Me convencí de que solo sería un vistazo. Solo quería saber qué había dentro. Nada más. Tomé un destornillador y forcé el candado. Se dio con un chasquido que sonó como una advertencia. Abrí la tapa lentamente. Lo primero que vi fue un álbum de fotos, envuelto en una tela suave y amarillenta por el tiempo. Lo tomé con cuidado, como si fuera algo sagrado. Tenía una cubierta de cuero gastado. Lo abrí. Y ahí estaban. Fotos que nunca había visto. Fotos de mí, cuando era un bebé. Pero no estaba solo en ellas. Siempre había una mujer a mi lado. Joven, hermosa, con una sonrisa cálida. El pelo castaño, los ojos dulces, las manos suaves sosteniéndome con un amor que traspasaba el papel. Era ella. Mi madre. Elena. La vi dándome un baño, alimentándome, abrazándome. Y detrás de cada foto, había mensajes escritos a mano. Te amo, hijo. En esta tienes 2 añitos. Ya quiero llevarte a tu primer día de escuela. Con amor, mamá. Ya te salieron los primeros dientecitos. Prometo cuidarte siempre. Leía y las lágrimas caían sin permiso. Era como escucharla por primera vez. Como si una parte de mí se encendiera luego de años en la oscuridad. Me pasé horas mirando esas fotos, memorizando su cara, sus gestos, su ternura. ¿Por qué Ramiro me ocultó esto? ¿Por qué me negó la posibilidad de conocerla, aunque fueran recuerdos? Cuando terminé con el álbum, creí que ya no podía descubrir nada peor. Pero debajo del álbum, en la caja, había algo más. Un cuaderno grueso, negro, con páginas amarillentas. Un diario. Y lo reconocí al instante. Era su letra. La letra de Ramiro. Al principio, pensé que sería un libro de negocios. Hablaba de cuentas, de reuniones, de movimientos financieros, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Empezó a hablar de Elena. Y entonces, lo leí. Le había sido infiel. Ella lo descubrió. Quiso divorciarse. Pero él no podía permitirlo. Porque, y esto fue lo que me paralizó, toda la fortuna era de ella. La mansión, las empresas, las cuentas. Elena era la verdadera dueña de todo. Y Ramiro no podía quedarse sin nada. En un párrafo escrito con mano temblorosa, confesaba. No tuve opción. La envenené. Fue lento. Parecía una enfermedad. Soborné a los médicos. Nadie sospechó. Todo quedó limpio. Cerré el diario de golpe. No podía respirar. Mi padre. Mi héroe. Había matado a mi madre. Me quedé ahí, sentado frente a la caja abierta, con el diario entre las manos y las fotos de mi madre desparramadas por el escritorio como testigos mudos de una verdad que me destruyó en un solo golpe. El mundo, como lo conocía, se había ido. Mi padre. Ramiro, había matado a Elena. A mi mamá.
A la única persona que, según las fotos y sus palabras escritas, me había amado desde el primer respiro. Y no solo la había asesinado, sino que había vivido como si nada, criando a su hijo con las manos manchadas y los ojos secos. Toda mi vida fue una mentira sostenida con lujo. Pasé la noche en vela. No recuerdo haber dormido ni un segundo. No comí. No me moví. Las lágrimas venían solas, sin aviso. De pronto me daba por llorar como un niño, y luego me quedaba paralizado, con la mirada perdida en algún rincón del cuarto. A veces le hablaba al aire, como si Ramiro pudiera escucharme. Le preguntaba por qué. ¿Por qué me crió como si me amara, si había sido capaz de algo tan despreciable? ¿Por qué me dejó crecer creyendo que Elena había muerto en un accidente, cuando en realidad la mató con sus propias manos? ¿Cómo se vive con eso? Durante los días siguientes, me encerré. Apagué el celular. Bajé las cortinas. La mansión entera se convirtió en una cárcel silenciosa. Caminaba por los pasillos y cada rincón me gritaba que él había estado allí, que todo, desde el mármol del piso hasta los candelabros del techo, era parte del teatro que construyó sobre un crimen. El álbum de fotos de mi madre estaba siempre abierto sobre mi cama. Me sentaba frente a él y acariciaba con los dedos las palabras que había escrito. Te amo, hijo. Te cuidaré siempre. No veo la hora de llevarte a tu primer día de escuela. Palabras que nunca escuché en voz alta, pero que se sentían más verdaderas que todo lo que mi padre me dijo en la vida. A veces me encontraba hablando solo, como si ella estuviera conmigo. Le pedía perdón por no haber sabido. Por haber amado tanto a su asesino. Por no haber hecho nada, aunque no hubiera podido. Por haber guardado la caja cuando me pidió que la quemara. Y con cada día que pasaba, la rabia crecía. Me sentía traicionado en lo más profundo. Empezaba a odiarlo de una forma que ni siquiera sabía que existía. Pero al mismo tiempo, me dolía. Porque él fue quien me enseñó a andar en bicicleta. El que me abrazaba cuando tenía fiebre. El que me hacía reír con sus imitaciones ridículas en Navidad. Me cuidó. Me dio todo. Y también me quitó lo único que realmente importaba. Tenía 22 años. Con una fortuna inmensa, una mansión propia y una soledad que no cabía en ninguna habitación. Intenté seguir. De verdad. Salía a caminar al parque de vez en cuando. Me sentaba en la misma cafetería donde había conocido a Ariana. Pero ya no tenía fuerzas para verla. No podía fingir normalidad. Todo me parecía artificial, sin sentido. Y lo peor era que no podía hablar de esto con nadie. ¿A quién le contás que tu padre mató a tu madre y te lo confesó en un diario escondido? Una noche, después de casi 2 semanas sin rumbo, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía las ojeras marcadas, la piel pálida, los ojos inyectados de rabia. Me temblaban las manos. No sabía si gritar, romper algo, salir corriendo. Pero entonces, tomé una decisión. No podía quedarme a vivir entre los restos de una mentira. No podía seguir caminando por una casa construida con el dinero de Elena y la sangre de su confianza. Tenía que hacer algo. Lo primero que hice fue rescatar el álbum y las fotos de mi madre. Las llevé a una tienda especializada en marcos y enmarcados. Pedí que trataran las imágenes como si fueran obras de arte. Elegí 3. Una donde me sostenía de bebé, riéndose como si el mundo fuera perfecto. Otra donde estábamos en un parque, con globos al fondo. Y la última, una en la que me miraba mientras yo tocaba su cara con la mano. En esa, su expresión era de puro amor. Una semana después, los cuadros estaban listos. Eran hermosos. Pesados, bien terminados, con marcos dorados. Apenas los vi, se me aflojaron las piernas. Era como si ella volviera a casa. Como si por fin recuperara algo que me pertenecía. Esa misma tarde, me dediqué a limpiar la mansión. No el polvo ni las alfombras, sino la historia. Bajé todos los cuadros de Ramiro. Había uno enorme en el comedor, con el de traje, mirando como si el mundo le debiera algo. Lo saqué de un golpe. Cayó al suelo y se rompió el marco. Ni me inmuté. Fui por más. En el estudio, en los pasillos, en las escaleras. Fotos, diplomas, medallas. Todo lo que me recordara a él, lo quité. Lo amontoné en el sótano, en la misma esquina donde había estado la caja. También vacié su despacho. Relojes caros, plumas, agendas con su nombre, trofeos. Todo fuera. Lo metí en una caja. No lo doné. No lo vendí. No quería que nadie más tuviera un pedazo de Ramiro. Quería que se borrara. Que desapareciera. Como él hizo con ella. Esa noche, llevé la caja al jardín. Con todo lo suyo.
Derramé gasolina. Prendí un fósforo. El fuego empezó con timidez, pero pronto devoró todo. Las fotos crujían, sus relojes se derretían, los libros ardían hasta volverse ceniza. No sentí culpa. Solo alivio. Una semana después, me llamaron de la tienda para entregarme los cuadros enmarcados. Cuando los colgué en la casa, sentí que por fin algo encajaba. Puse el más grande en el comedor, donde estuvo la imagen de Ramiro. Otro en la sala principal. Y el último, frente a mi cama, para que lo primero que viera al despertar fuera su sonrisa. Elena. Mi mamá. Por fin estaba conmigo. Los días después de colgar los cuadros de mi madre fueron distintos. No puedo decir que fueron felices, porque el dolor no se va así de fácil. Pero por primera vez, sentí algo parecido a paz. Cada vez que pasaba frente a uno de los cuadros, era como si Elena me dijera que estaba bien. Que, a pesar de todo, seguía conmigo. Que su amor no había sido destruido, ni siquiera por Ramiro. Me sentaba en la sala, miraba su foto y hablaba. Le contaba lo que había hecho con la casa, que por fin la había limpiado de todo lo que él representaba. Le decía que iba a estar bien, que iba a vivir una vida que ella se sentiría orgullosa de ver. Pero también sabía que no podía quedarme ahí para siempre. La mansión era hermosa, sí. Pero seguía siendo una prisión disfrazada. Cada rincón, aunque ahora tuviera su presencia, también cargaba con la historia de él. Los muros, los jardines, el eco en los pasillos. Todo había sido escenario de una vida falsa. Y aunque la había purificado en parte, no podía ignorar que esa casa seguía siendo símbolo de una historia que nunca debió escribirse así. No pensaba regalarla ni abandonarla sin más. Así que decidí venderla. Ponerle punto final a ese capítulo con dignidad. La fortuna también me pesaba. Saber que cada centavo provenía de una herencia manchada por la traición me dejaba un sabor amargo. Así que tomé otra decisión, donar gran parte de ese dinero. No por culpa, sino por justicia. Porque el imperio que Ramiro disfrutó no le pertenecía. Porque todo lo que teníamos era fruto del esfuerzo de mi madre. De Elena. Y si ella había dedicado su vida a cuidar, a construir, a proteger, entonces yo debía honrar eso. Doné una gran cantidad a fundaciones para mujeres, programas educativos, hospitales pediátricos. Causas que, según averigüé, ella solía apoyar en silencio, sin cámaras, sin discursos. Me quedé con lo suficiente para vivir sin preocupaciones, pero no más. No quería parecerme en nada a Ramiro. También contraté a un investigador privado para saber más de ella. Quería reconstruir su historia. Su origen, su juventud, sus logros. Descubrí que Elena había sido una mujer brillante. Licenciada en administración, fundadora de su propia empresa a los 23 años, inversora de startups cuando nadie en el país sabía que era una startup. También era generosa. Tenía un historial de donaciones anónimas que abarcaban desde escuelas rurales hasta clínicas móviles. Todo lo que mi padre fingió ser, ella lo fue sin decirlo. Me sentía aún más orgulloso de ser su hijo. Un día, caminando por la avenida donde estaba una de sus antiguas oficinas, me detuve frente a la fachada. Me imaginé a Elena entrando ahí con su maletín, saludando a todos con esa sonrisa cálida que había visto en las fotos. Y me prometí algo, ella no iba a ser un recuerdo más. Iba a ser un legado. El diario de Ramiro, aún lo tenía. Durante semanas pensé en qué hacer con él. Quemarlo, tirarlo, llevarlo a la policía. Pero entendí que el daño ya estaba hecho. Él estaba muerto. No podía castigarlo. Pero sí podía asegurarme de que su historia no se repitiera. Guardé el diario en una caja fuerte. Cerrado. No porque quisiera protegerlo, sino como un archivo. Como prueba. Como una forma de decir, esto pasó, pero ya no controla mi vida. Con el tiempo, empecé a recuperar el ritmo. Poco a poco. Sin prisa. Volví a salir al parque, retomé las clases de guitarra. Incluso llamé a Ariana. Le expliqué, con pocas palabras, que había pasado por un proceso muy duro. No di detalles. Pero ella, con esa generosidad silenciosa que me gustaba tanto, no pidió explicaciones. Solo me escuchó. No sé si eso se convertirá en algo más. No tengo expectativas. Pero fue un paso. Hoy vivo en un departamento más pequeño, en un barrio tranquilo. Conservé solo algunas cosas de la casa anterior, los 3 cuadros de Elena, una manta que encontré en su caja, y una pequeña nota que decía siempre contigo. Eso, y su memoria, son lo único que necesito. A veces, cuando cae la tarde y me siento en el sofá con una taza de café, la miro a los ojos a través de la imagen enmarcada y le agradezco. Gracias por tu amor.
Gracias por tu lucha. Gracias por resistir, aunque te hayan querido borrar. Y me digo a mí mismo. Mi padre quiso desaparecerla, pero no lo logró. Elena vive en mí. Y mientras yo respire, nadie va a volver a silenciar su nombre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.